Este programa llega a ustedes gracias a Castillo Motor, Repuestos Castillo, Inversiones Castillo, Inversiones Alcántara, Centro Odontológico Amas, Eventos Carlene, JM Interiores, Negras Clothing. Bien, señores, sean todos bienvenidos una vez más a esta, la más influyente Radio Celestial. Como siempre, Miguel Alcántara con un tremendo equipo, señores. Nuestro hermano Rafael, nuestra hermana Mónica, nuestra hermana Leimi, pero con una maravillosa invitada. La Biblia dice, ir por todo el mundo y llevar la palabra de Dios, este maravilloso evangelio. Hoy conversando con una misionera, señores. Ya yo quiero conocer la historia ya. Yo no sé ustedes, pero ya yo quiero conocer la historia. Un aplauso para nuestra hermana Amelia Delgado. Ay, gracias. Cuánta amabilidad, Dios mío. Ay. Estamos contentos realmente de tenerla con nosotros. Desde que Mónica me habló de usted, yo dije, hay que traerla inmediatamente porque es conocer, saber las misiones, Dios mío. Pero vamos a hablar, ¿cómo se siente usted? Bueno, en verdad yo me siento maravillosamente bien, agradecida de nuestro Padre Celestial por haberme escogido. O sea, ¿quién soy yo entre tantos y tantos billones de personas que existimos en el mundo para que Él en su amor y su misericordia me haya escogido a mí para ir representando su reino? Amén. Porque nosotros como misioneros lo que hacemos es ir representando el reino de Dios en la tierra. Amén. Wow. O sea que yo me siento más que bendecida, muy privilegiada. Wow. Esto es un gozo, como usted dice que es escogida. Claro. Esto es un gozo porque es como te tomo a ti y te llevo. Claro. ¿Cómo se siente su corazón al saber que usted es escogida para llevar las misiones? Manso. Con mucha humildad, de verdad que sí. Por entender que es un privilegio. O sea, mi corazón se siente enternecido. Eso me contrista. Ya empezamos. Sí, porque es un privilegio. No, vamos a llorar. Mira, vamos a pujar aquí. No llores si quieres llorar. Un paquete de servilleta atrás. No vamos a llorar, pero de verdad mi corazón está enternecido porque entre tantos y tantos y tantos que el Señor me haya escogido a mí para proyectar su gloria, para llevar su palabra, para representar su reino, para dar a conocer a Jesús por medio de mi vida, yo entiendo que es demasiado. Wow. Entonces, por eso mi corazón se siente enternecido, o sea, consentida de papá. Wow. Increíble. Eso se está lindo, Mónica. Amén. Increíble. Bueno, vamos bueno, estamos, yo sé que todos, ya Miguel lo dijo, ansioso por conocer la historia, pero vamos a empezar desde el principio. Okay. ¿Quién es usted como persona? O sea, ¿cómo usted se describiría? Bueno, desde pequeña me dijeron que yo soy Amelia. Entonces soy Amelia. Amelia, si empezamos por el nombre, habla de que representa a la abeja, o sea, representa una luchadora, una persona, una gente me dijo que era muy activa, luego lo leí, una persona activa, ¿verdad? Un poquito inquieta, curiosa, trato de ser al máximo lo más que pueda sincera, honesta en las cosas de espiritual y en las cosas secular también. Con defectos, varios, con virtudes, con una asignación que he tomado en serio. Y una proyección divina, sabiendo que la meta es el cielo. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por tenerte en esta tarde. Hablaste de que, ya voy a empezar a llorar. Pero se supiera que la que está nostálgica soy yo. Espere, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Pero por qué? Es que me siento como en aquellos tiempos ya. ¿Hace como cuántos años ya, Amelia? 2010, 2009. Saca cuenta. ¿No? Sí, 2008, 2009, 2010. 2010, nos separamos en el 2010, que fue que terminamos sí, la carrera. Señores, tenemos acá a Amelia Delgado. Ella, además de ser pastora, de ser misionera, también es licenciada en psicología. Sí. Ella fue mi compañera en la universidad y también mi compañera de monográfico. Es una historia un poquito larga, pero vamos a ir a ver cómo vamos a ir desarrollando, ¿verdad?
Sí. ese tema de la historia de la universidad, porque si iniciamos, no terminamos, Amelia, porque tenemos mucho que hablar. Claro, ya ese sería en un cuanto tema a específico, eso. porque ahí de verdad fueron 4 años de vivencia. Así Ok. es. O sea que tenemos mucho para cortar de Así, ese lado. Una así realidad. es. Pero vamos a dejar a nuestro hermano Rafael que él tenga la palabra. Rafa. Amén. Para nosotros es un gusto tenerla aquí compartiendo con nosotros. Y una de las cosas que me llamó poderosamente la atención de usted es esa paz que transmite. Una persona como con esa ecuanimidad, esa templanza. Amelia siempre desde niña fue así, templada, disciplinada. ¿Cómo fue Amelia en su niñez? Bueno, en cuanto a disciplinada, pienso que sí. Por ejemplo, muy activa, ¿verdad? Pero muy clara en los conceptos, muy clara y muy decidida en lo que yo entiendo que es lo correcto, en lo que debo hacer, en lo que es mi asignación, en la diferencia entre lo que es lo bueno y lo malo y lo que se debe seguir. No que no haya incurrido en lo malo, pero consciente, sabiendo que soy culpable. Pero que tienes un Dios perdonador, que lo perdona su todo, amor y su ¿verdad? misericordia han estado siempre ahí para ¿Qué año conmigo. se nació Amelia Delgado? ¿En qué familia? ¿De dónde proviene? Bueno, Quisiéramos Amelia nació saber. en una familia disfuncional. Sí, un padre que tiene más hijos, mucho más hijos, y mi mamá también tenía 2 hijas primero que yo, y después vengo yo en el medio de los que estuvieron antes y los que estuvieron después, siendo la menor de mi papá y la tercera de mi mamá, y criada con mi mamá. Y en ese núcleo familiar, ¿qué pasaron? ¿Cuáles son los eventos que la marcaron en esa etapa de la niñez? Porque dice que viene de un hogar disfuncional. Sí. Y un niño que nace en un hogar donde los padres, en donde el hogar no funciona, siempre hay cosas que marcan. Por de supuesto manera que sí. De manera negativa. Y positiva también. Positiva también. Claro. En cuanto a las positivas, un niño que crece en una familia disfuncional normalmente desarrolla cierto tipo de habilidades de sobrevivencia, porque hay una carencia. Sí. Entonces, esa carencia tiene que ser llenada, pero también hay un vacío. Sí. O sea, hay un vacío, hay una búsqueda continua, tú sabes, en el caso mío fue una niña un poquito muy alegre, pero a su vez depresiva. O sea, una niña triste, sí. Me gustaban todas las canciones, niño triste, lo de Soné, soy un niño, o sea, todas las canciones que tenían que ver con niños solos, solitarios. Entonces, era una niña muy brincolera, pero que siempre me gustó tener mi espacio. O sea, en un momento determinado me recojo. Y ahí los tipos de música que me gustaban desde pequeña eran lo que hoy son las adoraciones. La música suave, los boleros, las baladas de gente muy antigua, Fernando Valadez, Leodana y Nilo. Una cultura una musical. sí, Sí, así que sí. era propia, era auténtica. De hecho, en mi casa con mi mamá, entonces era como un bicho un poquito extraterrestre. O sea, porque me gustaban cosas diferentes, la manera que hablaba. Ahora hablo un poquito más neutral, antes hablaba más sui. Me decían la de pitito, me dijeron mariposas, no me gustaba ensuciarme las manos, no me gustaba ensuciarme los pies, pero era necesario porque vengo en un seno en un hogar muy pobre, con casa de piso de tierra, hay que fregar, hay que hacer arepas, dulces, masitas con conetes, hay que venderlos. Entonces tengo ese ADN un poquito así, ¿verdad? Un poquito. Un poquito, pero sí. Y yéndome más atrás, lo más importante de todo esto es que desde antes de haber sido concebida en el vientre de mi madre, ya había una marca. Y entonces eso se manifiesta donde cuando caigo en el vientre de mi mamá, lo menos que mami quería era esto. ¿Verdad? Lo menos que quería era eso, pero lo entendió muy rápido y entonces desde su embarazo me entregó al Señor. Ella entregó su vida al Señor y me consagró para el Señor. Entonces cuando yo nazco, me presentaron en las Asambleas de Dios de Sabana Grande de Boyá, donde nací, y bueno, y fui crecida, instruida en lo que es la palabra. Mi papá, para no quedarse atrás, ¿verdad? Ese grado suyo también me bautizó.
por si acaso, en la católica. Me bautizaron en la católica, me presentaron en la iglesia evangélica Asamblea de Dios y me instruyeron desde niña ahí a la iglesia que recibe a Cristo. Y ahí estuve, vigilia, matutino, retiro, todo en la iglesia. Amén. Hasta la adolescencia. Hasta la adolescencia. ¿En la adolescencia o pasó algo? Claro, me escapé. Me escapé. ¿Fue difícil su adolescencia? No, la vida, yo no sé, la vida mía ha sido como... Normal. Bueno, para cada cual debe ser normal, pero yo me he sentido, por eso le digo, muy privilegiada. Han habido carencias de algunas, pero siempre he tenido más de lo que he merecido. Siempre he tenido más de lo que en el medio ambiente ha sido la posibilidad. O sea, por ejemplo, de ser de mi mamá una mujer que nos crió soltera, sola, haciendo cosas manuales, cosiendo, haciendo dulce, como le dije, la masita, los conconetes, educándonos, todo eso. Pero aún así siempre tuve ropa suficiente, zapatos suficientes. La gracia de Dios, de verdad, siempre estuvo conmigo. De hecho, cuando iba a vender los dulces, en esa San Vicente de Paúl, yo crecí en Los Minas, en Vietnam. Cuando estaban haciendo la San Vicente de Paúl, cuando estaban haciendo la iglesia San Vicente de Paúl, yo estaba correteando por ahí y mami me ponía 100 dulces para venderlo. Y yo llegaba con 1,20. O sea, y con 1,10 porque la gente me compraban todos los dulces y también me daban. Wow. O sea, llegaba con más dinero. Afortunada. De lo normal. Sí, de verdad que sí. Me siento más que agradecida. De verdad que no me puedo quejar. Y eso no quiere decir que no haya tenido dificultades en la vida, pero siempre han sido superadas. Ok, entonces ahí vamos a decir que termina lo que es la parte de la adolescencia, de la juventud. Entonces podemos tocar el tema acá de cuando el Señor te llama, ¿verdad? Sí. Cuando tú ya decimos, bueno, he reconocido que me han entregado un ministerio. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Pensaste va a ser fácil o no lo quiero tomar? Porque he escuchado decir que el ministerio, especialmente del pastorado, es bastante difícil. Bueno, si ya arrancamos directamente por ahí, entonces te puedo decir que duré mucho tiempo. De hecho, estoy mirando a alguien que está en línea, el hermano Osvaldo Peña Merán. Él es un dominicano procesado, Dios lo ha bendecido grandemente. Y él vive en Italia y él fue a Bélgica una vez a una casa donde habían refugiado de hombres travestis y todo eso. Y él quizá no lo va a recordar, pero en este momento testifico de ti, Osvaldo, declárate una palabra sobre mi vida. Decía que yo iba a incursionar en el mundo de la liberación para mujeres y todo eso. Y yo, eso como que se siente muy lejos de mí, digo, porque nunca en mi vida yo he estado envuelto en nada de ese tipo de cosas. Pasó el tiempo, me regalaron una Biblia en el área de liberación, una Biblia en inglés porque pertenecía a una iglesia africana y decía de liberación y yo, bueno, wow, pasa. Entonces, pasado el tiempo, cuando tengo mi encuentro para lo que es ya el llamado particular, o sea, ya me llevaste muy lejos, ¿verdad? O sea, cuando ya tengo este llamado. Pero puede hablar. No, pero ya tengo que arrancar ahí, aunque me devuelva. Obviamente no pensé. Lo que te quiero decir, me agarró de sorpresa. Sí. No pensé, si yo tuve mi encuentro con el Señor, vi la visión, me trajo en un éxtasis, yo vivía cuando eso en Bélgica, me trajo orando a este lugar, a Bate Verde, y me decía la raíz, me decía Mesías, hablaba del Mesías, me llevó a la ilustración de lo que es la historia del nacimiento de Jesús, muy apropiado para ahora. La condición como Jesús nació en aquel lugar que no le correspondía, porque no era el lugar de su mamá y su papá. Y en el caso mío pasó lo mismo. O sea, yo nazco en Bateyverde, mi mamá no vive en Bateyverde, mi mamá es de la capital. O sea, mi papá vivía en Sabana Grande de Boyá. ¿Cómo yo nací en Bateyverde? Nunca conocí a Bateyverde. Y entonces, bueno, pero el Señor fue tratando conmigo y empezó a revelarme de la historia de ese pueblo, de la necesidad, de las carencias que había. Y también la perversidad que el Señor había decretado consumir ese pequeño pueblo sin yo haberlo conocido. Santo. Sí, y entonces me enviaba como Gedeón y como Nehemías ayudó mi encuentro a que esos muros fueran levantados, a dar una palabra. Entonces, ¿qué te digo? Cuando yo tuve todo ese encuentro, yo no pensé
que yo me iba a quedar, que era una asignación que yo tenía para largo plazo. Ok. ¿Ves? Yo no pensé eso. Pero sí, ya antes, siempre me declaraban la palabra. Dios te bendiga más, Osvaldo. Siempre me declaraban la palabra, tú vas a ser pastora, tú vas a ser... Yo, pastora. Entonces también me decían de que, no, mire, el Señor te va a llevar lejos. Y entonces a veces usaba la misma persona y esa persona me decía, mira, el Señor te va a llevar lejos. Y después me decía de que, oye, que tú vas a ser pastora. Y yo le decía, pero mínimo será de pájaro volando, porque dile a Dios que se ponga de acuerdo, porque si que voy a ser pastora y que me va a llevar lejos. Yo como que no entiendo eso, pero pastora, será de pájaros volando. ¿Sabes? Entonces se va haciendo una mezcla así y el Señor nos va llevando. Y también en eso Dios ha sido conmigo misericordioso. Porque entre todas esas vueltas, antes de lo de Bate Verde y antes entonces de ordenarme como pastora, de hecho les comunico que la primera vez que a mí me ordenaron oficialmente fue en el 2015, final 2015 o mediados 2015 en África, en Uganda. Ahí fue donde primero, sí, ahí fue donde me ordenaron. Ya en el 2014 ya ellos habían llegado a un consenso y habían entendido que yo era pastora. Cuando yo volví a África, me están llamando como pastora. Digo, mire, corrija a su gente, corrija a su pueblo, que no me estén poniendo títulos. Así. Y entonces él dijo, no, es que aquí. Yo dije, no, yo no salí de mi país siendo pastora. Y dijo, tú no serás pastora en ninguna parte del mundo, pero aquí tú eres pastora, me dice el bicho de allá. Y después me ordenaron. Entonces ya, luego yo automáticamente, yo llamo a mi apóstol Santiago Ponciano, aquí en Tabernáculo de Oración, lo llamo directamente a África, mira, está pasando esto, apóstol. Me dijo, no, tranquila. Cuando ya yo vine en abril, vine a Santo Domingo, o sea, ya yo regresé de África a Bélgica, yo viajaba a Bélgica, África. Entonces cuando ya yo vine, el apóstol me dijo, te vamos a ordenar ya para que tú puedas avanzar. O sea, a mí me cogió como en shock, ¿verdad? Y eso fue 1 de mayo del 2016. Y ya en agosto es donde Dios me da la revelación, me da la visión para venir para lo que tenía que ver con Bate Verde. Wow. Entonces estuve luchando y volví, me fui a África y es ya en febrero del 2017 que yo vengo pensando, vuelvo y les digo, que lo que vengo a dar un mensaje, un mandado a Bate Verde, lo que el Señor me había revelado y que me fui. Y entonces desde el 2017 hasta ahora estoy metida en la allá. Wow. Y que el lugar que usted mencionó, ¿cómo es que se llama? Bate Verde. ¿Dónde está eso? Aquí Bate Verde está en Monte Plata, en la parte de Sabana Grande, Boyá. Ok, para que la gente más o menos tenga idea de qué lugar. No, de una ubicado. referencia. La gente que están allá en Sabana Grande de Boyá, pues la puede visitar también allá, Claro, en Bate Verde, exacto. ¿verdad? Ah, Así sí, que claro. la van a claro. encontrar. Está a 2 kilómetros. La gente sabe. Allá todo el mundo, los pueblos pequeños, todo se sabe. Sabana Grande de Boyá, ¿verdad? Que está a unos cuantos kilómetros de lo que es la provincia de Monte Plata. Sí. Entonces, a 2 kilómetros derecho es que se encuentra Bate Verde. Allí es donde estamos, oficialmente, allí es donde estoy oficialmente. Bate Verde es una pequeña comunidad de menos de 2,000 personas, si se podría decir, que está en desarrollo, que tiene una palabra declarada de parte de Dios, Santo. que le hemos creído fielmente, estamos trabajando allí. Eso es como una plataforma, donde hay una punta de lanza, es un lugar de encuentro de personas de diferentes partes del mundo y de aquí de la República Dominicana. Dios está haciendo cosas maravillosas en aquel lugar. De decirte quizás no se note tanto dentro de lo que es el Batey, se refleja, pero tú sabes que es como un niño cuando va creciendo, todo el mundo te dice, el niño está grande, y tú dices, no, hombre, yo lo veo chiquitito, como que no se nota. Sí. Un día, o sea, los que vienen de afuera lo notan con mayor, pero también desde allí Dios se ha glorificado grandemente con personas que vienen de diferentes partes del mundo y de diferentes partes del país. Usted es misionera. ¿Cómo empieza esa labor tan hermosa de ir a los diferentes lugares? Porque la gente cree que ser misionera es simplemente algo como de viajar, pero no sabe lo que vamos a andar, yo voy a andar y a conocer. Pero es una labor bastante comprometedora. Claro, la mayoría de las personas entienden como misionero, bueno, hay 2 tipos de personas. Hay uno que entiende que misionero es ser peregrino, es pasar trabajo, ese era yo. Y otros entienden que ser misionero es ser turista. Vienen de misiones, de hecho allá van muchísimas personas, van a la misión, supuestamente a la misión, pero van para que uno los atienda. O
O sea, hay otros que no, que van directamente y se involucran todos. Ser un misionero quiere decir ir y cumplir con una asignación. Misionero viene de misión. Misión Sí. es asignación. Es alguien que ha sido elegido, escogido, enviado a desempeñar una misión X o Y. Lo que quiere decir que primeramente somos enviados. O sea, hay alguien que nos respalda. So, nos tenemos que reportar a alguien, sea divino o sea natural. O sea, nosotros hemos sido enviados por alguien a hacer algo, ¿ves? Entonces, pero eso incurre que se van a presentar diferentes, múltiples tipos de situaciones y condiciones. Si hablamos bíblicamente de un misionero, estamos hablando, él dice, mira, no te lleves doble alfoja, no andes con ropa, Exacto. no te preocupes en lo que tú vas a Así, comer, sin no te nada. preocupes, ve, yo me voy a preocupar por ti, yo voy a cuidar de ti. Entonces, cuando yo empecé con lo de ir a las misiones, fue precisamente de aquí de Tabernáculo, siempre yo venía de viaje y me iba con una hermana, una pastora a Vallaguana, 2012, 2013. Eso independientemente de que cada persona, desde antes de haber sido concebido en el vientre de su madre, ya había sido escogido para tal o cual. O sea, uno tiene el cuadro, uno viene con esas características. O sea, a mí siempre me gustó moverme donde las personas, ayudar a las personas, ayudar al necesitado. Siempre hacía compra para darle a alguien, yo no sé a quién, entre otras cosas. Pero lo que es el llamado empezó a moverse en mí. Empecé a ir a Vallaguana. Y entonces en el 2010, antes de eso, en el 2010, yo tengo el encuentro, 2011, tengo el encuentro con el Señor acerca de lo de que es este ministerio particularmente, lo que es el ministerio Bendecidos para Bendecir, Ministerio Universal de Ayuda al Necesitado. Ok. Entonces comienza allá en el 2017, ¿verdad? No, 17 eso, la ya. asignación de Bate Verde. Ajá. Sí, pero esa misión particular. Nacidos para Bendecir 2011. No, Bendecidos para Bendecidos Bendecir. para Bendecir. Bendecidos para Bendecir nació 2010-2011. ¿Ve? Haciéndose ya oficial, registrándolo 2013, después volviéndolo a registrar 2014. Pero ya de ahí fui para África y allí, aunque sea en inglés, trabajaba con Blessed to Blessed, que es lo mismo. Estuve trabajando allí por 5 años, yendo y viniendo de África para Bélgica, ¿sí? Bien, una pregunta. Desde el comienzo del ministerio aquí, Bendecidos para Bendecir, Ajá. ¿cuál usted considera que ha sido el reto más fuerte que ha tenido que asumir en este ministerio, en esta misión? Bueno, obviamente la asignación mía, la que es Bate Verde, porque no es lo mismo que tú ayudas a criar un muchachito ajeno, que si se porta mal tú Que lo usted mandas para mismo su casa, criarlo. a cuando tú tienes que criar el tuyo que tú A no lo tienes a quien suyo. mandárselo. O sea, mientras antes yo lo que era colaboradora de Sí, otro, yo exactamente. cargaba, Sí. y todo era muy bienvenido. Es y como que si hablaba. está rindiendo mucho, echa para allá. Claro, uno te invita y alguien, yo siento compasión o misericordia de alguien, déjame ir a tal sitio, déjame llevarle tal cosa a tal persona, déjame ayudar a tal pastor, pero cuando es a ti que te ponen la asignación, ahí es que está el desafío. Ya tú vas a tener que preguntarme todo lo que tenga que ver relacionado. Así es. Inclusive, cuando yo iba para África, es muy lindo porque es un ministerio muy grande, inmenso, y uno es extranjero y uno va a bendecir. ¿Cómo tú crees que te recibe? O sea, te reciben muy bien. Aunque hay desafíos también, como en todas partes del mundo, y que hay celos ministeriales, que uno llega y como que, tú sabes, pero la mayor parte del tiempo le dan le abren un espacio, le hacen una plataforma, quieren que uno esté ahí, le bendicen a uno, quieren que uno sea parte de su bendición. Pero cuando es tu asignación, la que tú tienes que darle reporte a alguien, en este caso tu reporte celestial, tu reporte al mayor de los mayores, ya es diferente. Ok. Ahí es donde está lo desafío. Y las mayores Sí. experiencias que ha tenido en ese sentido, en esa dirección. O sea, ¿con qué casos se han encontrado que la han sentido como wow? Hay gente con tanta necesidad. Bueno, claro, principalmente cuando yo fui a Bateverde de la primera vez, lo que más me impactó es el Dios soberano que nosotros servimos y que es real cuando Ezequiel hablaba o cuando el Señor habló con Elías de que cuando lo enviaba a tal sitio, o sea, uno dice, ¿y eso sería cierto? Yo le puedo confirmar a ustedes que eso es cierto. Así O sea, el es. Señor me trajo a Bateverde primeramente en un éxtasis, yo orando, después de una vigilia y orando, ahí me vino la presencia del Señor y me llevó a Santo. ese lugar.
Y de cuando decía Mesías, y después a la raíz, entonces me lo iba confrontando con la Biblia y todo eso. Fue un tiempo de un proceso fuerte porque parecía no real. Entonces como que uno se comienza a volver loco. Como, O sea, ¿qué es lo que está pasando? Eran muchas Sí. cosas, o sea, te vienen muchas cosas. Entonces cuando yo llegué, antes yo mandé a preguntar, no estaban los WhatsApp y todo eso, yo mandaba a preguntar cada vez que tenía una revelación. Y bueno, y me llegan las respuestas. Pero en la de la plataforma, cuando yo llegué el día, le digo a mi hermano, pero es aquí, y tú no lo viste. Él me dice, ay, que Dios no me puso eso a mí. Fue a ti que te lo puso. O sea, cuando yo llegué al sitio, cuando yo fui por primera vez en mi vida a Bateverde, que yo vi la explanada, yo vi todo, era exactamente lo que yo vi en la visión. Wow. O sea, Bendito eso me Dios. impactó muchísimo. Entonces ya, o sea, fue hasta ahí. Y luego lo que más me impactó es que también me dijeron, y ahí tú naciste. O sea, Así que ahí está el es. hospital donde yo Así nací, es. Santo. está ahí mismo, pero yo en la visión yo no sabía eso. Solamente me dijo la raíz. O sea, pero que la raíz yo veo el espacio, pero la raíz es que ahí está el hospital, pero yo no sabía que yo sabía que yo nací en esa comunidad, pero no sabía qué No sabía altura, que era ni dónde estaba el hospital, ni nada. Eso fue una de las cosas que más me impactó. Y luego, obviamente, tuve la condición de cómo viven las personas. Sí. Y se le entra a uno un contristo mayor, porque a mí se me empezó a contristar el corazón y me reía mucho. Se me empezó a contristar sin conocerlo. Allí en Bélgica, yo me reí porque yo dije que yo para ese sitio no iba, porque dijeron que habían espíritus. Y yo dije que yo no era Ay, ningún ay, exorcista, que yo no me había regado con espíritus y que yo no iba para ese sitio. Entonces el Señor me apretó. Ay, Y cuando me apretó, yo dije, sí, está bien, yo voy Está a ir. bien. Tú eres jefe. Y yo dije, déjame ir a África. Este diciembre, el diciembre del 2016, déjame ir a África, resolver algo allá y después está bien, padre, yo te lo prometí que iba a llevar a mi mamá y todo eso. Entonces, otra de las cosas muy fuertes que me pasó, te puedo decir, es que el hospital estaba ya un poquito en desuso. Entonces, Ok. en la misma sala donde mi mamá, donde las mujeres daban a luz, Ajá. ¿verdad? Eso estaba cerrado con candado. Solicitamos un permiso y todo, era algo sobrenatural. Fuimos, hicimos el encuentro ahí. Yo vine con mi mamá, mami estaba ya en silla de ruedas, estaba en una condición muy ya delicada. Y mami, en medio de que estábamos todos orando ahí, mami falleció en la misma sala donde ella me dio a luz. Dios Sí, mío. eso estuvo muy fuerte. Pero oramos y corrimos y cuando le llevamos la emergencia y todo eso, pasó un milagro. Que mi madrastra oró y dijo, Julia, le hablo esos huesos secos, no es tiempo de tu morirte, levántate. Y mami abrió los ojos otra vez. Santo. Pero ya la doctora Wow, dijo que se Dios. había muerto. Ya la doctora Santo. dijo que ya. Y entonces mami duró 3 semanas más después de eso. Y pudimos hacer la Wow. campaña y todo eso. Ya después mami la trajimos a la capital y ya falleció de verdad. 2 semanas después mami cayó en coma y duró casi una semana. Eso fue algo también muy fuerte, entre otras muchas cosas. Wow. ¿A qué países terrible. ha viajado Santo. para las misiones? Bueno, Países. por ejemplo, lo que tiene que ver con las misiones, yo he ido a Kenia, de África, a Ruanda, a Uganda, solamente esos 3 países africanos. Entonces ya en otro orden en Europa, por ejemplo en Italia, he ido a Portugal, y a otros sitios, a Alemania, a Rotterdam, al mismo Bélgica, entre otros. Y entonces ya por otros lados a Venezuela y entre algunos otros así. Ah, pero ha ido Sí. a muchos países. Un historial, Sí. señores. No, que hay ahí. Pero lo que es la Pero que misión... usted lo cuenta como he ido a ¿Cómo que no? Uganda, he ido a Kenia, pero como tan así, como tan relajada. No, que así, que que ya- así. que ya- Ay, ya como- que- Pero ha ido sí. como misionera Como o misionera. como visita. Bueno, otro tipo de misión, como ministro, como predicadora, Oh, ya. que es parte de porque yo le decía que ser misionero es una asignación. La gente cree que ser misionero es llevar una funda de arrodillarle a la gente, nada más. Y eso Sí. no es. Ser misionero es una asignación, ir a cumplir con un objetivo, con Claro. una misión. O sea, si yo voy simplemente lo que tengo conferencia para mujeres en el área de liberación, entonces yo voy como misionero. O sea, ¿qué es lo que dicen? La pastora misionera Mele Sí, Delgado ha venido y está exactamente. ministrando en esta área. Entonces a otra, por ejemplo, a dar comida, a dar ropa, se va a África. O sea, que a veces uno como que se circunscribe a las misiones como ir a llevar alimentos, Sí, comida nada más. y No, es más de que hay abierto, muchas es un campo mucho más, asignaciones. es un campo mucho más Es abierto. más abierto. A veces a ti te toca ir a orar por una persona que está a punto de morir.
a mí me tocó una asignación de ir y encontrar una persona que practicaba la brujería, la hechicería, ese tipo de cosas, y que el Señor había dado decreto de que ya su tiempo se la cortaba y que tenía que entregar su vida al Señor y que tenía que perdonar y todo eso. Y yo fui a mi asignación, eso fue una misión. Yo tuve que ir a eso y buscar a la persona y encontrarla, y la encontré, y ahí están las evidencias. Oré por esa persona, confesó a Jesús, le dije, usted ha hecho muchas cosas, tiene que perdonar a la tierra, tiene que, o sea, y él lo hizo, o sea, eso fue un tipo también Un trabajo de misión. hermoso. Pero pastora, cuando le dieron esa asignación, que el Espíritu Santo le ministra, mire, usted tiene que ir a tal lugar porque tiene una asignación, tiene un trabajo que hacer allá. ¿Cómo usted dice? ¿Cómo se prepara? Wow, ¿y cómo voy a ir allá? ¿Qué voy a tener que hacer para liberar a esa persona? Sí. ¿Cómo me preparo? Sí, o sea, los tiempos van cambiando, porque luego uno se va capacitando y ya uno va viendo los efectos, entonces uno, no que se confíe en sí mismo, pero por lo menos ya uno sabe que sí, que se puede, pero cuando uno está al principio, que uno tiene la mano en la cabeza, uno dice, yo no sé, ¿y cómo hacer eso? ¿Y cómo yo voy a encontrar a esa gente? O todo eso. Ya, normalmente, si el Señor me pone alguna asignación, casi siempre uno termina no creyéndola. O sea, como uno siente que no le van a creer, que no lo van a aceptar. Y entonces uno comienza a orar, Señor, si tú me estás enviando a esto, dame pruebas, dame señales, propicia, Señor, abre el camino. Y uno comienza a hacer todo ese tipo de cosas, a prepararse, ¿verdad? Para que entonces lo que Dios ha mandado a uno se cumpla. Y el Señor lo hace, porque si fue Dios que habló, se va a cumplir. Ahora, si Dios no ha hablado, mira a ver usted cómo lo hace. Así es. ¿Usted entiende? Pero si Dios ha hablado, el Dios mismo, no hay que temer, Dios mismo propicia. Si uno tiene un corazón dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Amén. Entonces, y el Señor quiere usarlo, el Señor lo va a usar y se va a cumplir lo que Dios promete. Bueno, lo que Dios le asigna. Un puntito ahí, ya que quiero tomar esa parte, quiero tomarle la palabra, que Dios, o sea, Dios pone en usted quiere hacer la voluntad de Dios, pero alguno de esos lugares donde Dios la ha mandado, digamos, uno de esos países, ¿ha habido uno donde usted ha dicho como que, wow, ¿cómo será? O que ha sentido algún tipo de miedo, qué sé yo, como por la cultura o algo así, por el tipo de país, la cultura, las personas de allá, por no conocer a nadie? ¿Alguno en específico que usted recuerda como que la ha marcado antes de ir? O sea, no después de haber estado allá. Bueno, la primera vez que yo escuché que tenía que ir para África. Claro, porque la gente... África. Cuando tú